Vamos a estudiar hoy un tema que hemos titulado La divinidad de Jesús. Hay tanto que decir de Jesús. No vamos a hablar de la humanidad de Jesús, no vamos a hablar de la encarnación de Jesús, vamos a concentrarnos hoy solamente en hablar de la divinidad de Jesús. ¿Y por qué hablar de la divinidad de Jesús? Desde los tiempos del siglo I, final del siglo I, comienzo del siglo II, comenzaron a surgir ciertas teorías concernientes a quién era Jesús. Y no voy a entrar en muchos detalles por asunto de tiempo de algunas de las filosofías que se desarrollaron en ese tiempo y que las menciona el libro de Apocalipsis, que las menciona Pablo también, algunas de esas filosofías que surgieron queriendo degradar a Jesús, pero que tristemente se han esparcido a través de los siglos y han llegado hasta nuestro siglo XXI algunas de esas teorías. Así que hoy queremos concentrar los minutos que nos quedan, voy a tratar de que sean unos 30 minutos solamente, para que podamos en este tiempo estudiar acerca de la divinidad de Jesús. Jesús habló acerca de su divinidad y su procedencia. Y es importante entender que Jesús nos habló acerca de eso porque el testimonio de Jesús es fundamental. El testimonio que el mismo Jesús dio debe ser en primer lugar lo que nosotros podamos revisar en esta mañana. Y quiero comenzar con un versículo que está tomado en San Juan capítulo 3 y versículo 13. San Juan capítulo 3, versículo 13 nos dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Y quién es el que descendió del cielo? Dice Jesús: el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que Jesús en este versículo está diciendo que Él viene ¿de dónde? Del cielo. Está hablando de que su procedencia es divina. El mismo Jesús está dando testimonio acerca de su procedencia celestial. En San Juan capítulo 6, verso 62, nos dice la palabra del Señor: pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Dónde estaba primero Jesús? En el versículo anterior vimos que Él estaba en el cielo, así que ahora nos está diciendo el capítulo 6, verso 62, que Él va a volver a subir al cielo. Así está diciendo San Juan capítulo 6, verso 62. Quiero también que miremos otra de las expresiones de Jesús donde Él nos habla acerca de su procedencia, también tomado del Evangelio según San Juan. Y fíjense que usamos mucho a San Juan porque de los evangelios es el que se enfoca y se centra más en evidenciar la divinidad de Jesús. En San Juan 6, 62 nos dice, en San Juan 8, 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tremenda expresión. Querían hablar algo acerca de Jesús, pero Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Pero esa expresión que está utilizando Jesús allí, yo soy, está tomada de un texto del Antiguo Testamento y nos referimos al texto que dice, creo que estaba, ahí viene, Éxodo 3:14. ¿Qué nos dice Éxodo 3:14? Respondió Dios a Moisés. ¿Quién está hablando aquí en este versículo? Dios está hablando. Y dice: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy.
el nombre que Dios da sobre sí mismo es el yo soy, de donde viene una transliteración que es Yahvé. Son 4 letras en consonante que se colocaban sin ponerle vocales, solamente las 4 letras de ese tetragrama. Pero lo interesante es que posteriormente se le agregaron algunas letras para que tuviera un sonido, Yahvé, pero que los judíos tenían temor de pronunciar el nombre de Dios por no pronunciarlo mal. Pero ese Yahvé está tomado justamente de este versículo de Éxodo, el yo soy. Ese yo soy que es el Señor Dios Todopoderoso. Pero cuando miramos ahora nosotros lo que Jesús dijo en su ministerio, nos damos cuenta cómo Jesús utilizó el yo soy durante su ministerio. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el pan de vida. Esa expresión yo soy es la misma expresión que utiliza Éxodo capítulo 3, verso 14. Y Jesús la utilizó frecuentemente. Yo quiero colocar por lo menos 7 ocasiones en que Jesús usó la expresión yo soy para referirse a sí mismo. El pan de vida, la número 1. Número 2, dijo yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. ¿Qué nos quiere decir todas esas expresiones donde Jesús utilizó el yo soy? Es una conexión directa con el nombre principal que el Señor se da a sí mismo. No podemos tener ninguna duda de lo que nos está diciendo la palabra de Dios acerca de la divinidad de Jesús. En Colosenses capítulo 1 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es el creador entonces, según lo que nos está diciendo Colosenses? Jesús. La palabra del Señor nos está diciendo que todo fue creado por medio de Él. O sea, el medio que Dios utilizó fue a Jesús. El personaje de la divinidad que participó en la creación misma fue Jesús. Lo está diciendo el apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 1. El verso 17 sigue diciendo algo todavía mucho más profundo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy, está diciendo el apóstol Pablo, es antes de todas las cosas. Está hablando de la eternidad de Jesús. Porque es de Jesús que está hablando el verso 17 y el 16. Está hablando de que Jesús siempre ha existido y por siempre existirá. Está hablando de esa eternidad de Jesús. Pero más, dice, en Él subsisten todas las cosas. Así que el Señor sustenta la creación. El Señor sostiene todo lo que Él ha creado. Por Él tienen vida y existen. El profeta Miqueas nos dice con claridad los orígenes del Mesías, cuando dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Está diciendo entonces que el que será Señor en Israel tiene ¿qué tiempo de existencia?
El verso dice, desde los días de la eternidad. Entonces nos está diciendo claramente la palabra del Señor que Jesús es eterno, que no hay principio ni fin para los días de la eternidad como los presenta la palabra inspirada. Pero el profeta Isaías también nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, a ver, repiten conmigo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Qué interesante es ver cómo la palabra del Señor nos está diciendo algunos de los nombres que iban a dársele al Mesías. Isaías escribió 700 años antes de que naciera Jesús. Y está diciendo que ese Mesías que ha de venir, ese niño que va a nacer, se va a llamar dentro de los títulos que le van a poner Dios fuerte. Entonces está diciendo que Jesús es Dios. No hay dudas. Lo está diciendo claramente el profeta Isaías en este versículo. Pablo reafirma y explica por qué fue la encarnación de Jesús, por qué Cristo tenía que venir a esta tierra. Es una lectura que está tomada de Filipenses capítulo 2, versos 5 hasta el 11. Vamos a leer lo que dice la palabra inspirada. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, miren lo primero que dice el versículo 5, ¿verdad? 6 ya. El cual siendo, ¿en qué? En forma de Dios. O sea, Él es Dios, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. ¿Por qué? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de las personas que están en la tierra y de los que están en el cielo, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Qué lindo texto, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo nos está presentando por qué Cristo tenía que encarnarse para poder redimirnos. Cristo ocupó el lugar que le correspondía al pecador. La paga del pecado es muerte. Cristo sufre de esa muerte que al hombre le correspondía por el pecado, para que hoy nosotros podamos obtener el don de la vida eterna. Por lo tanto, el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuidado con nosotros menospreciar quién es Jesús. Porque la Biblia dice que el nombre de Cristo, el Señor lo ha colocado ¿sobre qué? Sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. Así que si alguien quiere menospreciar la divinidad de Jesús, está yendo en un sentido muy, muy peligroso. Porque la palabra de Dios presenta quién es Jesús y lo que logró con lo que ha hecho Jesús en beneficio de la humanidad. La Biblia presenta algunos títulos de Jesús. Y yo quiero ver 4 de esos títulos que menciona la Biblia acerca de Jesús. El primero es el Mesías o el Cristo, el ungido. Dios habla acerca de ese Mesías que iba a venir. El Antiguo Testamento en varios versículos habla acerca de ese Mesías. Hay una profecía acerca de ese Mesías desde Génesis 3:15
Hay una profecía que habla de que Cristo va a pisar la cabeza de la serpiente, y así se va a través de la Biblia enfocando la misión del Mesías. Respondiendo Pedro Simón dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Ese Mesías que anunciaba el Antiguo Testamento, el Salvador prometido para la humanidad, tú eres ese, dice Pedro. Y entonces dice Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que Pedro dice, no lo dice de sí mismo. Dice Jesús que Pedro dijo eso porque se lo reveló ¿quién? El Padre que está en los cielos. Y déjenme explicar algo, aunque no voy a entrar en muchos detalles por asunto de tiempo hoy en ese aspecto. Ya en septiembre voy a tener una semana completa en un grupo pequeño sobre la divinidad completa, hablando de la Trinidad. Pero el concepto de hijo y padre, muchas personas no lo entienden cómo se emplea a través de las Escrituras. La divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, consintieron en jugar diferentes roles. Y para que sea comprensible el plan de salvación, para poder salvar al hombre, entonces hicieron un plan desde antes de la fundación del mundo, escribe la palabra de Dios. Pero para que sea comprensible, entonces, uno de los seres de la divinidad se llama Padre, otro asume la función como hijo para poder hacer comprensible lo que costó a la divinidad salvar a la humanidad. ¿Cuánto costó a la divinidad poder rescatar al hombre del pecado y poderle otorgar nueva vez el don de la vida eterna? Así que el Espíritu Santo tiene un rol, el Hijo tiene un rol, el Padre tiene un rol, y todos unidos los tres han hecho un plan para rescatar y salvar al hombre. Cuando la persona ve la expresión de hijo, o que Jesús se refiere a Dios como el Padre, no está hablando en un sentido como algunas personas pueden decirlo, no, porque entonces es el Padre que lo engendró. No, vamos a ver algún texto más adelante donde nos expresa que Jesús tiene vida en sí mismo, que no emana de ninguna otra vida. O sea, pero las expresiones que se utilizan en las Escrituras para hacer comprensible para el ser humano que sí tiene descendencia, entonces el plan de salvación. En ese sentido se utilizan las expresiones de Padre e Hijo en las Escrituras. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, y otra vez la expresión: yo soy el que habla contigo. O sea, esta mujer dice: va a venir el Cristo, el Mesías. O sea, todas las veces que se emplea la expresión, no hay dudas de que ese Mesías, ese Dios hecho hombre, es Cristo Jesús. Hablemos de Cristo como Señor en las Escrituras. Judas 1 nos dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y las últimas dos líneas de abajo del texto es lo que quiero resaltar. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo aquí la mención de Cristo como el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice Judas. Hechos capítulo 2, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién es Jesús? El Señor, y es el Cristo además. Si hay alguna duda acerca de quién es Jesús, de su poder, de su divinidad y su autoridad, entonces podemos leer Apocalipsis 17:14 que nos dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Quién es Jesús? Está diciendo Apocalipsis: Señor de señores y Rey de reyes. La grandeza, la divinidad, la magnificencia, la gloria, el poder de Cristo son incomparables a través de las Escrituras. La expresión de Cristo como Hijo de Dios está utilizada en varios versículos de las Escrituras. El Padre hablando de Jesucristo como su Hijo, Cristo hablando de Dios como su Padre. En diferentes textos podemos ver esas menciones a través de las Escrituras. Pero yo quiero detenerme un poquito en estos versículos que nos evidencian claramente que Jesús es Dios. Hay tres textos fundamentales en las Escrituras que nos dan el testimonio inequívoco de que Cristo es Dios. El primero de ellos fue la lectura bíblica que está tomada de San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿A quién se refiere con el Verbo en San Juan 1:1? Vamos a leer el verso 14 para que no haya dudas. Dice el verso 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el Verbo en San Juan 1? Es Jesucristo. Lo está diciendo claramente el verso 14 cuando habla de que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero noten cómo el versículo 1 está diciendo: y el Verbo era Dios. O sea, está diciendo claramente el apóstol Juan que Cristo es Dios. Desde el primer versículo de su evangelio está mostrando que Cristo es Dios. Veamos el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Del Hijo dice: tu trono, oh Dios. ¿A quién está llamando Dios aquí? A Cristo. Del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Está diciendo que el Hijo es Dios. El tercer versículo que quiero usar es la expresión de Tomás cuando comprueba que Cristo había resucitado. Dice: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. O sea, ¿hay alguna duda de que Cristo es Dios? ¿Puede haber alguna duda de la divinidad de Jesús? No puede haber ninguna con tantas evidencias que nos da la palabra del Señor. Si hiciéramos una comparación que no tenemos el tiempo de hacer en esta mañana, pudiésemos ver las características del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las mismas características de Dios como eterno, con poder, omnisciente, o sea, omnisapiente, omnipresente, santidad, verdad y benevolencia,
son las mismas características que menciona del Hijo y del Espíritu Santo en los versículos que están en la pantalla. O sea, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que las tres personas de la divinidad comparten las mismas características, los mismos atributos. La divinidad son Dios. Nosotros nos cuesta entender que tres personas diferentes sean un solo Dios por la perfecta unidad que a veces nos cuesta entender a los seres humanos. Cuando Jesús dice en San Juan capítulo 10, el Padre y yo uno somos. O sea, esa perfecta unidad nos cuesta entenderla a nosotros. Pero hay cosas que no vamos a entender plenamente. De hecho, Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Dios. Las reveladas son para nosotros, por eso tenemos que estudiar y buscar esas que Dios ha revelado. Pero hay cosas que no vamos a poder entender plenamente y hay cosas que usted tiene que aceptarla por la fe conforme a como están explicadas en las Escrituras. Cristo tiene vida en sí mismo. Vamos a leer lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Después de su ascensión, ¿dónde está Cristo? En el cielo. Así lo registra la palabra de Dios. Ahora, Efesios 1:21 sigue diciendo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, está hablando acerca de la autoridad, el poder y el señorío de Cristo. Jesús había sido profetizada en su resurrección más de 1000 años antes, más de 1500 años antes, cuando se escribió el libro de Job. Miren lo que dice Job en el capítulo 19. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Antes de que Cristo se encarnara, ya Job estaba hablando de la resurrección de Jesús. Cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive y se levantará, no dice me levantará. Está diciendo el versículo, se levantará, ¿quién? Mi Redentor, se levantará del polvo. O sea, va a levantarse de la tumba que lo encerró. Está hablando de la resurrección de Jesús. Y dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Qué profecía más extraordinaria de la resurrección de Jesús? Dice Job, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Ese Redentor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, miren este texto para que entendamos cómo es que Jesús tiene vida en sí mismo. Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Jesús entregó su vida. Pero miren lo que dice el siguiente versículo. Nadie me la quita, yo mismo la pongo. Tengo el poder de ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Pregunto, ¿lo puede hacer eso un ser humano? ¿Lo puede hacer eso un ángel? No. Solo Dios, que tiene vida en sí mismo, tiene el poder de entregar su vida y después volverla a tomar. Es lo que está diciendo Jesús en este texto. La resurrección de Jesús no fue una resurrección como la que hicieron los personajes bíblicos. Usted va al Antiguo Testamento y encuentra que Elías
hizo una resurrección, Eliseo hizo 2 resurrecciones, aún una después de muerto, y usted va al Nuevo Testamento y encuentra que Jesús resucitó a 3 personas, y se da cuenta que Pablo resucitó a otra persona, y Pedro también a otra persona, pero son resurrecciones temporales, de personas que vivieron, pero cuando cumplieron su edad, volvieron a la tumba. La resurrección de Cristo no se es comparable con ninguna de las resurrecciones hechas en la Biblia, porque la resurrección de Cristo es de la muerte segunda. ¿De qué muerte muere Cristo? La muerte segunda, la muerte que es la paga del pecado. Para poderme redimir, Cristo tenía que morir de la muerte que a mí me corresponde por el pecado. ¿Cuál es la muerte que me toca por el pecado? La muerte segunda. Esa expresión de Cristo tan fuerte en Getsemaní fue muy dura cuando sudó sangre. ¿Por qué? Padre, si es posible, páseme esta copa. ¿Hay alguna forma de salvar al hombre sin yo tener que morir? Cristo iba a morir la muerte que es la paga del pecado. Y cuando Cristo resucita, resucita entonces de la resurrección de la muerte segunda. El pecado no encontró nada en Jesús. Por lo tanto, la muerte no lo pudo retener. Aleluya. Hermanos, esa resurrección de Cristo es la garantía de mi resurrección. Elena G. White dice, en A fin de conocerle, el que había dicho, pongo mi vida para volverla a tomar, salió de la tumba a la vida que era él mismo. Murió la humanidad, la divinidad no murió. En su divinidad, Cristo poseía poder para romper las ataduras de la muerte. Declara que Él tiene vida en sí mismo para dar vida a quienes quiera. Aleluya. Cristo es Dios. Y por eso pudo resucitar de la muerte segunda. Y por eso hoy todo aquel que en Él cree no tiene que perecer eternamente, porque ya ha creído en Cristo Jesús. No tema, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, qué buenas noticias nos está dando la palabra de Dios. Ya el que cree en Cristo no va a morir eternamente, porque Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. El apóstol Pablo dice, miren, si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nosotros todavía estamos en nuestros pecados. La garantía nuestra es la resurrección de Cristo. Y el Señor nos promete que nos va a liberar de la mano del sepulcro. Y Dios dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Ya Cristo venció la muerte y la va a destruir en ocasión de su tercera venida a esta tierra. Así lo expresa la palabra de Dios. Quiero terminar con lo que dice la sierva de Dios acerca de cómo fue el momento de la ascensión de Cristo al cielo. Miren lo que dice el deseo de todas las gentes. Página 763. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. Me detengo ahí. ¿Quiénes son esos? Mateo 27 dice que cuando Cristo resucitó, hay un grupo de personas que resucitaron cuando Él resucitó. Mateo 27, 52 y 53 lo pueden buscar. Ese grupo de personas resucitó para vida eterna, dice Elena G. White. Resucitó para vida eterna.
Y cuando Cristo asciende, se llevó consigo como trofeos a esas personas que Él resucitó cuando venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Efesios 4:8 dice, y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea, cuando Cristo sube, lleva cautiva la cautividad. Los que estaban cautivos de la muerte y del pecado, ahora ascienden con Cristo a su trono de gloria. Sigue diciendo la cita, la hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaba al gozoso séquito. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Elena White está citando ese salmo, el Salmo 24, en ocasión de la ascensión de Cristo al cielo. Y entonces pregunta a un grupo de ángeles, ¿quién es este Rey de Gloria? Y responde otro grupo, Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién estaba entrando en los atrios celestiales? Cristo Jesús. Es eso que está diciendo el deseado de todas las gentes. Y vuelven y preguntan, ¿quién es este Rey de Gloria? No porque no supieran, sino porque quieren escuchar una vez más la respuesta. Y responden, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Hermanos, qué experiencia fue ese momento de la ascensión de Cristo y la entrada de Cristo en el santuario celestial. Pero Apocalipsis termina diciéndonos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién es digno de la alabanza, de la gloria, del honor? ¿Quién es digno? Jesús, es de Jesús que está hablando. Cantaban con todas sus fuerzas, dice el capítulo 5 de Apocalipsis. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado. ¿De recibir qué? Yo quiero que esto lo digamos todos a coro. De recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean, una vez más, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mis amados, ¿queremos unirnos a ese coro celestial? Solo Cristo merece nuestra alabanza, nuestra gloria y nuestra honra. Cristo es Dios. Cristo es tu Salvador, es mi Salvador, es mi Señor. Digamos, como dijo Tomás, mi Señor y mi Dios. ¿Cuántos quieren decir esto esta mañana? Que el Señor les bendiga.